un gusto muy especial y sorpresivo por lo que comenta Eloísa, estar esta noche aquí en Buenos Aires. Hacía 5 años que no venía para Argentina y aprovechando que tenía un taller en Porto Alegre, dije, tengo que aprovechar la oportunidad para por lo menos estar con algunos educadores y educadoras populares de Uruguay y de Argentina, aunque sea un par de días en cada país. Y como teníamos ese curso y ese diplomado a distancia, dije, bueno, aprovechemos para tener una charlita, pero parece que el grupo se amplió, lo cual es una gran alegría. Y bueno, vamos a hacer, igual vamos a escuchar la presentación con micrófonos y con micrófonos y micrófonos. Primero de nada, darles un abrazo gigante desde Centroamérica, desde Costa Rica, donde vivo, desde el trabajo que hago en el CEAL, el Consejo de Educación Popular para América Latina y el Caribe, sabiendo que si ustedes han venido hoy aquí, es porque son personas que tienen una experiencia, que tienen una práctica, que tienen una inquietud en torno a un desafío común, que es esto que llamamos la educación popular, y que detrás de esa práctica, de esa idea y de ese desafío, estamos todas y todos en proceso de búsqueda. Entonces, yo de verdad quiero tener una conversación con ustedes para que no se quede fuera el propósito de mi visita, que era poder conversar con las educadoras y educadores populares de Argentina y ver cómo es que ustedes están viendo los desafíos, las dificultades, las potencialidades que tiene hacer trabajo de educación popular hoy en su país. Desde el trabajo que nosotros hacemos, en realidad tenemos muy poca información al detalle de lo que está aconteciendo en las prácticas concretas de los distintos países. Sabemos que a lo largo y ancho de nuestra América Latina, en todos los rincones, hay gente haciendo experiencias de educación popular, pero es importantísimo que podamos tener un contacto que nos permita descubrir cuáles son las inquietudes, cuáles son las potencialidades, cuáles son los desafíos que tienen. Y yo quisiera que ustedes me ayuden, por favor, para ese diálogo. Por otro lado, para comenzar y lanzar un poco algunas ideas de una palabra generadora, tratando de seguir las orientaciones, o más bien dicho, las inspiraciones de nuestro querido amigo Paulo Freire, tratar de generar a través de la palabra lecturas críticas del mundo y de nuestras prácticas. Tal vez pueda decirles unas cuantas ideas globales de algunas cosas que son convicciones fundamentales para mí como educador popular, y luego que tal vez ustedes me ayuden como a estar en esa reflexión. ¿Hay algo que pasa con este micrófono? Bueno, ya estamos, creo aquí. Entonces, el principal desafío que en este momento estamos nosotras y nosotros tratando de asumir en el CEAD es el de tratar de redefinir el sentido y la práctica de los procesos de educación popular. O sea, no hablamos tanto de la educación popular como si fuera algo que existe en sí, sino hablamos de los procesos de educación popular que concretamente, en condiciones particulares, de manera muy específica, estamos haciendo muchas y muchos educadoras y educadores populares a lo largo de América Latina, en contextos donde las posibilidades de cambio atraviesan complejidades a las cuales no estábamos acostumbrados. Durante mucho tiempo estuvimos pensando que los procesos de educación popular deberían fortalecer procesos de democratización, deberíamos salir de las dictaduras que teníamos y que nos oprimían, deberíamos entonces
desarrollar la posibilidad de tener gobiernos con una perspectiva de cambio y de transformación. Y durante los últimos 30, 40 años, pues en América Latina y el Caribe hemos tenido experiencias muy ricas en ese campo. Sobre todo a partir de lo que históricamente la Revolución Cubana nos abre como un nuevo periodo de la historia y también como una ruptura epistemológica que se crea porque la Revolución Cubana no solamente fue un acontecimiento histórico, político, social, sino que nos permitió a las latinoamericanas y a los latinoamericanos ponernos a pensar que podíamos crear teoría desde nuestra propia práctica, teoría desde nuestra propia realidad. Y si nosotros analizamos las distintas disciplinas de la academia, podemos ver que las ciencias sociales hasta ese momento estaban copiando marcos de interpretación, conceptos y categorías provenientes de Norteamérica y de Europa. Y es a partir de la Revolución Cubana que se produce esta ruptura epistemológica en que empezamos a repensar nuestra realidad desde nuestra realidad. Y que podemos construir conceptos, categorías, marcos de referencia, orientaciones político-programáticas que respondan no a un modelo preestablecido, sino a nuestras propias condiciones que tenemos que enfrentar. Y que nadie nos va a decir cómo hacerlo, sino que tenemos que tener la capacidad de crearlo, de reinventarlo a partir de las distintas condiciones. Después ocurren una serie de procesos de lucha. Tenemos la Unidad Popular en Chile, luego viene todo el largo periodo de las dictaduras, como la que se vivió aquí en Argentina. Y aparece una luz de esperanza en Nicaragua en el año 79, donde nuevamente la Revolución Popular Sandinista asume que los procesos de educación popular no deberían ser solo procesos de educación de adultos, no deberían ser solo procesos de alfabetización, no deberían ser solo procesos de educación no formal, sino que nos plantea el desafío de hacer que toda la educación, eso lo dijo Fernando Cardenal, algunas personas que ustedes estuvieron cuando hace 5 años él estaba acá, él planteó el desafío de hacer que toda la educación de Nicaragua fuera una educación popular. Y entonces, en los últimos años, hemos vivido procesos también de cambio, la llegada al gobierno de partidos políticos, de fuerzas que buscan un proceso de transformación, que no han estado exentas de dificultades, de errores y de complejidades, en las cuales se han abierto nuevas posibilidades, pero también están siendo confrontadas de manera directa y beligerante en un proceso de cada vez mayor polarización. O sea, en nuestra América Latina y el Caribe estamos viviendo un contexto donde los esfuerzos con las dificultades y condiciones adversas con las que están desarrollando los procesos de cambio se están enfrentando también a una ofensiva ideológica, política y cultural que impide, que quiere impedir que los latinoamericanos y las latinoamericanas entremos en un proceso de mayor independencia, de mayor emancipación, de transformación de la realidad. Todavía sigue siendo el panorama neoliberal el que recorre como predominio la economía de nuestros países y sin embargo hay nuevas posibilidades que a veces nos confunden, que a veces nos complican y asumimos un contexto histórico diferente al que teníamos en décadas pasadas. Entonces no podemos hablar como si la educación popular fuera la que, no sé, un día dijo que era Paulo Freire o alguien formuló en los años 70 o 80. Tenemos que recrear nuestros procesos de educación popular desde las condiciones, los desafíos y las oportunidades que nos presentan estas nuevas complejidades. Y como dice Boaventura de Sousa Santos en alguno de sus escritos, él plantea que tal vez las condiciones que estamos enfrentando son de un nivel de complejidad que los marcos teóricos de interpretación que teníamos no nos sirven para comprenderlos. Y yo añadiría, tal vez no solo no nos sirven, nos complican comprenderlos. Entonces necesitamos como empezar a recrear desde otros lugares miradas amplias, miradas diversas, miradas desde las prácticas, miradas desde las personas que nos permitan construir nuestros marcos de interpretación teóricas de acuerdo a nuestra realidad. En definitiva, esta
primera idea que quería compartir con ustedes es que esa ruptura epistemológica que se abre con el triunfo de la Revolución Cubana sigue siendo hoy, en 2015, un enorme desafío. Y tal vez vaya a ser un desafío del cual nunca nos vamos a esconder o a escapar, no tiene ningún sentido, porque es precisamente en función de ese desafío que tendrá sentido que hagamos una educación que signifique que es un proceso de educación popular. Ese es un primer aspecto. El segundo aspecto tiene que ver más específicamente con el CEAL. El CEAL es una coordinadora de organizaciones que se creó en el año 83, 84, Pablo Freire fue su primer presidente, y se llamó Consejo de Educación de Adultos de América Latina, porque era como la seccional latinoamericana del Consejo Internacional de Educación de Adultos. Un grupo de gente, sobre todo, que estaba luchando contra la dictadura en Chile y que quería aportar a procesos de democratización, pero también gente, principalmente aquí del Polo Sur, intuyó que detrás del paraguas de la educación de adultos se podrían impulsar articulaciones, vínculos y perspectivas en el campo de una educación transformadora y de una educación popular. Y el hecho de que Pablo Freire fuera el primer presidente del CEAL, pues así lo indica. Y entonces se abre el CEAL y va desarrollando una serie de esfuerzos y de procesos hasta el año 2012, en que nos reunimos en una asamblea en Lima y decidimos, manteniendo la sigla, cambiarle el nombre. Y ahora nos llamamos Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, para precisamente afirmar, primero, que cuando hablamos de procesos de educación popular, no estamos hablando de procesos solo de educación de adultos, sino que puede incluir a cualquier tipo de población. Que no estamos hablando solo de procesos de educación no formal, y también que no estamos hablando de experiencias que se dan en el campo de las llamadas ONGs, organismos no gubernamentales. Yo no sé si aquí, y entonces ahí empieza a venir un poco algunas preguntas hacia ustedes, y por eso desde las voces de nuestros pueblos que luchan por manifestarse, nos afirmamos en ellas para poder implementarlo. Si aquí ustedes también tenían como una especie de idea común de que educación popular era una modalidad de educación de adultos que se hacía en educación no formal y era un poco marginal al conjunto del sistema, pero que podían ser experiencias muy ricas, muy interesantes, y que se hacían desde ONGs. Y en el fondo esa idea se nos fue metiendo y hasta el año 2012 nosotros descubrimos que no tenía ningún sentido pensar que el CEAL fuera solo y principalmente una coordinadora de organismos no gubernamentales. Que lo que necesitábamos en el CEAL era construirnos como un movimiento de educación popular y como un movimiento de educadoras y educadores populares. Es decir, un movimiento que buscara impulsar en las distintas condiciones que toda la educación sea marcada por procesos de educación popular y un movimiento que articule a las educadoras y educadores populares que en distintos rincones están realizando esta tarea. Que lo están haciendo desde sindicatos, lo están haciendo desde fábricas recuperadas, lo están haciendo desde comunidades barriales, que lo están haciendo desde movimientos ecologistas, desde movimientos de mujeres, que lo están haciendo en el trabajo con la niñez, que lo están haciendo en el trabajo con personas adultas mayores, que lo están haciendo en las escuelas, en los colegios, en las universidades. Y cada vez más estamos encontrando, y que ha ido ocurriendo, lo comentábamos ahora en una conversación, que vamos encontrando inquietudes e iniciativas de formular una educación crítica, una educación transformadora, una educación que permita vincular la práctica con la teoría desde todos esos campos, incluso el campo universitario, del cual la especialización aquí de este instituto tiene una larga trayectoria. No es todavía tan común, pero lo que quiero es entonces lanzar este segundo
panorama de que cuando hablamos de procesos de educación popular, estamos hablando de otra concepción de educación y no de una modalidad. Y que el sentido de hablar de educación popular es que, en primer lugar, entendemos lo popular en dos aspectos, en dos acepciones. La primera, lo popular social, el pueblo social. Esto nos dice el sociólogo Elio Gallardo, que nos dice: el pueblo social son todos aquellos sectores que sufren algún nivel de asimetría, algún nivel de discriminación, algún nivel de explotación, algún nivel de opresión, algún nivel de marginación, algún nivel de exclusión. Todos esos sectores que sufren algún nivel de asimetría constituyen el pueblo social. Entonces, una educación popular es una educación que debe responder a las necesidades, a las particularidades, a los intereses de ese pueblo social. Pero, además, dice Elio Gallardo, hablamos de pueblo también en el sentido político. Hablamos de lo popular en el sentido de todos aquellos sectores, fuerzas e instituciones que buscan transformar esas asimetrías, que buscan romper con los mecanismos de explotación, de opresión, de discriminación, de exclusión, de marginación. Y en ese sentido, cualquier espacio que desarrolla procesos de educación y de organización vinculados a cancelar esas asimetrías, a enfrentarlas, a construir una alternativa, es una educación que es popular en el sentido del pueblo político. Nosotros asumimos esos dos elementos que les propongo a ustedes, para que nosotros y nosotras miremos nuestras propias prácticas. Estamos trabajando de tal manera que son precisamente los sectores del pueblo social los principales sujetos protagónicos de nuestros procesos. Están nuestros procesos, aquí en la Argentina, como en otra parte de América Latina, impulsando que esos sectores del pueblo social sean los principales protagonistas de las acciones de educación y de organización. Estamos haciendo a través de políticas sociales, a través de acciones de información, a través de acciones culturales, a través de espacios formativos. Estamos haciendo que el pueblo social se convierta cada vez más en sujeto protagónico, transformador de la realidad. Estamos entonces haciendo que lo que impulsamos en los procesos de educación popular permita transformar las condiciones de exclusión, de explotación, de opresión y de discriminación. Si es así, estamos impulsando, no importa la modalidad, no importa la edad, no importa el espacio en el que lo hagamos, más institucional o menos institucional, estamos haciendo una educación popular transformadora. Estamos construyendo la capacidad de convertirnos en sujetos transformadores porque desarrollamos una educación emancipadora. Y ahí retomamos este planteamiento original de Paulo Freire, cuando él habla de la importancia de construir procesos de liberación. Y es en el momento en el que podemos identificar que los procesos de liberación no son procesos que alguien va a hacer por nosotros o nosotras. Los procesos de liberación significan que nos vamos a liberar. Nos vamos a liberar de las ataduras, nos vamos a liberar de todas aquellas cosas que nos amarran. Un proceso liberador es desarrollar capacidades liberadoras, capacidades protagónicas en nosotros y en nosotras y en la gente con la que trabajamos. Entonces, el punto de partida del proceso de educación popular es que tome en cuenta que los sujetos protagónicos del pueblo social se convierten en sujeto transformador. Planteado así, entonces el SEAD quiere en este momento, y se plantean ustedes, con el desafío de convertirnos en un movimiento de educación popular, de un movimiento que impulse esos procesos